Gracias. Mi esposa en un ratito más va a pasar. Quiero hacer una introducción de cómo surgió este seminario Formando Generaciones. Hace algunos años el Señor le habló a Estela de este Formando Generaciones y en principio todo lo que el Señor le mostró estaba como dirigido a maestros de escuela, profesores y maestros de niños en las iglesias cristianas. Pero luego que comenzó, el Señor le mostró que esto tenía que ser para padres también. Entonces se involucraron padres. Luego vino otro paso más y era involucrar a toda la iglesia de Jesucristo, donde hubiera no solamente padres o maestros, sino todos, porque de alguna manera formando generaciones significa que todos estamos siendo responsables de los que vienen delante nuestro. Así que con este antecedente, en varias ciudades, en los diferentes países donde nosotros viajamos, ha sido y está siendo presentado Formando Generaciones y gracias a Dios está dando muy buen resultado porque está trayendo luz a lo que Dios estableció en cuanto a formar generaciones. Así que prestemos buena atención porque les aseguro que Dios va a hablar muy claramente. Estela, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto. Le voy a pedir un favor, los que están atrás, ¿por qué no se sientan más adelante? Porque van a ir llegando otros y los veo demasiado lejos ahí atrás, ¿sí? Entonces, siempre es bueno cuando llegamos temprano sentarnos bien adelante y dejamos los espacios para los que van llegando después. Porque se ve que hoy, como es viernes, algunos todavía andan dando vuelta para algún lado. Realmente yo quisiera que estuviéramos todos de una vez y juntos comenzáramos con todo esto, pero en honor a los que llegamos a tiempo, creo que corresponde esto y no tenemos que acostumbrarnos a relajarnos, ¿no es cierto? Empezamos a dar un poquito de tiempo por los que llegan tarde y resulta que cuando nos queremos acordar esto se transforma en algo no muy bueno. Muy bien. Tal como mi esposo acaba de decir, siempre desde muy joven yo he trabajado con niños en muchos aspectos y siempre fueron algo importante para mi vida y para lo que Dios tenía para mí. Pero desde hace un tiempo atrás el Señor habló claramente acerca de esto que en esta noche vamos a compartir y el Señor me fue dando y agregando muchas cosas en el camino. Y bien dijo mi esposo recién que esto cuando hablamos de formar y hablamos de generaciones, estamos involucrados absolutamente todos. Porque formar y ser formado es algo que es permanente en nuestras vidas. Sea una formación académica, sea de educación, sea de lo que fuera, siempre estamos siendo formados y trabajadas nuestras vidas. Y a la vez, generaciones implica que estamos ligados unos con otros, con los que están atrás nuestro, que son los que nos precedieron, abuelos, bisabuelos, familia, pero también nosotros estamos ligados con aquellos que vienen delante de nosotros. Entonces, con esto en mente, hoy sí vamos a tener algunas diapositivas que ustedes me van a hacer también el favor de poder leer juntos en algún momento. Vamos a iniciar con algo que es sumamente importante, que es el primer punto de esto. Quisiera que todos juntos leyéramos lo que aquí dice. ¿Me ayudan? Con tus manos, en voz alta, por favor. Con tus manos me creaste, me diste forma. Lo vamos a ver de otra manera dicho. ¿Qué dice aquí? Tú me hiciste con tus propias manos. Muy bien. ¿Por qué es importante lo que acabamos de leer? Esto que está escrito en el Salmo 119, tú me hiciste con tus propias manos, lo escribió David, un rey de Israel. Y cuando él dice estas palabras, no está simplemente diciendo algo bonito, algo poético. Realmente el salmista, y después lo vamos a ver más adelante en otros pasajes, está dando una declaración acerca de quién nos creó. Yo no sé si todos los que estamos aquí creemos que Dios nos creó. Yo sí creo que Dios nos creó y además lo voy a afirmar. Y si usted cree que un día unos átomos por allá en el espacio explotaron y a partir de ahí se desarrolló la vida, ¿qué le voy a decir?
¿Qué le puedo decir? Espero convencerle por el Espíritu de Dios de que lo que la Biblia dice es la verdad, ¿sí? Porque realmente somos una creación tan perfecta que es muy difícil que un ser humano que tenga un poco de entendimiento y razonamiento e inteligencia pueda creer que explotó algo por allí, el Big Bang, y de ahí salimos. ¿No? Está muy raro esto. Es difícil cuando uno ve y escucha esas cosas de que alguien lo pueda creer. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que Dios nos creó y nos formó con sus propias manos. Entonces, hay varias cosas en esto importantes. La primera es darnos cuenta que si Dios se tomó el trabajo de formarnos a cada uno de manera particular en el vientre de nuestra madre, ¿será que para Él tenemos valor o no? Bien, qué bueno que alguien contesta, por lo menos todos me miran así. ¿Sí o no? ¿Tenemos valor o no? Bien, muy bien. Me gusta que... Yo los voy a hacer participar un poquito. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces quiero voces así que me contesten. Bien. Entonces, cuando uno se da cuenta del valor que tiene, porque nadie se toma el trabajo perdón con la expresión de la redundancia, de trabajar con sus manos algo insignificante. Generalmente cuando alguien se toma tiempo para con las manos hacer algo, bordar, coser, hacer una escultura, pintar, ¿por qué lo hace? Porque entiende que lo que va a hacer tiene valor para él, tiene importancia. Ahora, les cuento algo interesante. Hace muchos años, cuando vivíamos acá en México nosotros, una doctora, no me acuerdo la especialidad, bio no sé cuánto era su especialidad, fue hace muchísimos años, como 25, algo así. Nos trajo una película que se llamaba El Milagro de la Vida. ¿Y saben de qué se trataba? Fue un grupo de médicos, científicos, que pusieron una pequeña camarita dentro del vientre de una madre para seguir todo el proceso de la gestación. O sea, desde que óvulo y espermatozoide se unen, ¿sí? Ustedes saben que es así. Y empieza un proceso. Esta gente no creía en Dios, eran los evolucionistas, o sea, estos que les acabo de decir al principio, los que creen que el hombre viene de por allá de una explosión que sucedió en el espacio hace muchos años o siglos. Entonces ellos empezaron a ver cómo dentro del vientre de la madre se formaba todo el cuerpo del niño. Y cuando termina la película y ellos ven todo el proceso, aunque era gente que no creía en Dios, dijeron, esto es un milagro. Está bien que en un momento fueron células y pim, formaron el hígado. Y otras células fueron y formaron el estómago. Y otras células se fueron y formaron el corazón. Pero ¿quién ordenó a cada una de esas células que vayan a determinados lugares y formen un ser humano tan perfecto? Y cuando terminen esta película, a pesar de no creer en Dios, dijeron, esto es un milagro. Y a la película le pusieron el milagro de la vida. O sea que aún los científicos tuvieron que reconocer que algo, yo no sé si terminaron creyendo en Dios o no, pero lo que sí tuvieron que enfrentarse a una realidad de que esto que escribió David es una verdad. No era poesía, que Dios realmente, cada uno cuando nos formó, metió sus manos dentro del vientre de nuestra madre para darnos vida y para darnos forma. Quiere decir que usted y yo somos de mucho valor para el Señor. Y es importante esto. En la sociedad en que vivimos, ¿sabe cuánto importa que entendamos el valor? Porque nos han desvalorizado mucho, ¿sí o no? ¿Cuántas palabras nos han dicho feas? ¿Cuántos papás han dicho, tú eres un burro que no sirves para nada, no tienes cabeza, tú ponte a trabajar con las manos porque la cabeza no te da para nada? Si alguno lo escuchó para sí mismo o para alguno de su alrededor, ahí déjelo, no me diga nada. Pero ¿cuánta gente? Yo el otro día que estábamos allá en Apan, les decía a la gente que estaba allí, en Pachuca. Yo nací en el campo, mi papá eran campesinos, en un pueblito de 20.000 habitantes, que le quiero decir algo, ni en el mapa está.
Porque puede estar en el mapa de la provincia de Buenos Aires, pero le puedo asegurar que si en el mapa de la República Argentina ni saben dónde está Verónica, porque era un pueblito ahí perdido en el campo. Yo nunca me imaginé que una chica como yo, que nacida en el campo, ahí con las vacas y las gallinas y los pollos. ¿Alguno de ustedes se crió así? A ver, ¿quién se crió? Uy, un montón, un montón se criaron así. ¿Qué nos íbamos a imaginar que Dios nos iba a sacar de ahí y nos iba a llevar a andar por todo el mundo? ¿Usted pensó que alguna vez yo lo pensé? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque uno se ve a sí mismo, bueno, un puntito en el mapa o en el mundo, pero Dios no nos ve a ninguno de nosotros así. No importa dónde nacimos y que parece que somos seres que no existimos casi. Bueno, si yo hago, si no hago, si estudio, si no estudio, si digo, si no digo, no pasa nada. Soy uno más por ahí entre toda la multitud y toda la bola, como se dice acá. Pero ¿sabe que no es así? Si Dios se tomó el trabajo de hacernos con sus propias manos a cada uno de nosotros, quiere decir que hay un propósito de vida, no importa si nació en el medio de la montaña allá y no había otra casa en 100 kilómetros a la redonda. Dios lo hizo a usted, lo hizo para algo, por algo, y se tomó el trabajo de formarlo con sus propias manos. ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿Puede de una vez por todas dejar de desvalorizarse y decir, wow, Señor, si tú me hiciste con tus propias manos, qué valor que hay? Y algo debe haber que tú planeaste desde siempre para mí y a través de mi vida. Es bueno esto, comprenderlo. Porque si no entendemos estas cosas, qué difícil después es dedicarnos a formar a otra generación. ¿Por qué? Porque si no tenemos valor, vamos pasando la vida, ¿no? Que pasen las cosas. Bueno, yo me casé, ok. Primero soltera, casi, estudio, no estudio, voy, hago, trabajo. Después lo que viene es casarse. Y después de casarse, ¿qué es lo que viene? Los niños, como si fuera una cadenita, ¿no es cierto? Pero va pasando la vida. Y bueno, hay que darles de comer, hay que trabajar, hay que estudiar. Sí, pero para eso estamos y nada más. Hay mucho más, ¿no es cierto? Pero no lo hemos visto porque no conocemos muchas veces al que nos creó. Vamos a seguir. Fíjense lo que dice Dios de nosotros. ¿Qué somos nosotros para nuestros padres? ¿Qué dice ahí, arriba de todo? Somos herencia suya. O sea, nosotros, seres humanos, cuando Dios nos entregó a nuestros papás, o Dios le entregó a sus hijos a usted, ¿sí? A sus chiquitos que están aquí. Cada vez que una mujer queda embarazada, cada vez que un matrimonio trae a la vida un hijo, ¿sabe cómo lo considera Dios a ese hijo? ¿Cómo qué? No escucho. Como una herencia. O sea que estamos hablando de valor. Cuando alguien nos deja una herencia, ¿qué significa? Que eso que nos deja para esa persona tiene valor e importancia. Fíjense lo que significa la palabra herencia. Herencia significa un patrimonio o un bien, algo que se nos transfiere, algo que se nos da. Entonces, si nosotros estamos viendo que nosotros y nuestros hijos son una herencia del Señor, ¿sí? Quiere decir que los hijos nos pertenecen, ¿sí o no? ¿Sí nos pertenecen a nosotros? ¿Son nuestros? ¿Qué son? ¿De quién son? Del Señor. O sea, el Señor nos los da ¿para qué? Para administrar, para que los formemos con su ayuda. Pero en realidad no nos pertenecen como algo que yo me gané, es mío, acá lo tengo y hago lo que yo quiero. No. Cuando Dios me entrega un hijo, o me entregó a mí, a mis padres, o me entrega un alumno en la escuela, o me entrega un nieto, o me entrega un sobrino, o alguien al que yo estoy trabajando y estoy formando. Dios me dice, cuidadito, presta atención a esto. No es tuyo, no lo puedes hacer como tú quieres. Es herencia mía. Por lo tanto, ¿se acuerdan lo que ayer estábamos compartiendo acerca del matrimonio? ¿Qué es importante que el hombre y la mujer haga con respecto a Dios? ¿Que qué? Que escuche la voz de Dios para saber cómo conducirse como matrimonio.
Pero si como matrimonio es necesario eso, imagínense como padres. Como padres es fundamental, como maestros, como abuelos, como tíos, como lo que seamos. Fundamental entender lo que somos para Dios, el valor que tenemos, eso que nos ha transferido el Señor, que no nos pertenece, para formarlo. Mira, yo escribí algo acá importante. Recibimos los hijos para administrarlos y nuestra responsabilidad es conocer al Señor para saber cómo tratar con su herencia. ¿Sí? Bien importante lo que estamos diciendo. Pero ahí dice no solamente que somos herencia, ¿qué otras cosas somos? Según dice el salmista. Flechas en las manos del guerrero. En la época que David escribió este salmo, las flechas se usaban como armas ¿de qué? Como armas de guerra. O sea, un soldado no tenía pistola, fusil, bueno, todas las cosas que hay hoy en día, hay cosas mucho más sofisticadas, ¿no es cierto? Tenía flechas. Entonces, las flechas era un arma de guerra y un arma para matar. ¿Qué hacía el guerrero cuando salía a la guerra? Usaba la flecha. Posiblemente en algún momento podía haber errado el blanco o haber matado algo y tener que sacarla del cuerpo de la persona. Pero cuando él la guardaba o la llevaba de vuelta a su casa, tenía varias tareas que hacer. Ahora vamos a ver para qué sirve la flecha o el sentido que tiene la flecha. Pero una de las cosas que el guerrero tenía que hacer era limpiar la flecha, pulirla otra vez y tenerla lista ¿para qué? Para volverla a usar. Pregunto, ¿qué pasaría si un guerrero dice, bueno, ya usé la flecha, la dejo acá guardadita, cuando llegue la ocasión la limpio y el momento cuando llegue yo la voy a limpiar, la voy a pulir y la voy a enderezar? ¿Usted cree que un guerrero sabio haría eso? ¿Por qué no lo haría? Justamente porque él la tiene que tener lista y preparada por si hay otra guerra, o tiene que defenderse. ¿Qué va a estar puliéndola en el momento de la defensa? Si cuando la termina de pulir ya le tiraron 5 flechazos y lo mataron. Bueno, cuando Dios nos dice, los hijos que te doy, los alumnos que te doy, son flechas en las manos del guerrero, me dice varias cosas el Señor con esto. Primero, una flecha ¿para qué está? ¿Para qué? Para apuntar y dar ¿dónde? En el blanco. Para eso está la flecha. Le quiero decir una cosa. Los hijos, nosotros, ¿sabe para qué estamos en la vida? Para dar en el blanco. Dios no nos formó ni nos creó para fracasar, para andar dando lástima en la vida y para andar perdiendo nuestra vida. Cuando Dios nos entrega y dice a través del salmista, los hijos son flechas en las manos del guerrero, significa quizás otras cosas más, pero una de las cosas que significa es, papá, te di flechas, púlelas, bríllalas, límpialas, enderézalas. Acá tengo muchos niñitos que me están mirando muy atentos. Les quiero decir algo, niñitos, ¿ustedes saben qué son? Flechas. Entonces, cuando mamá y papá los corrigen, ¿qué están haciendo? Están puliendo la flecha. Y los nenes dicen, ¡ay! No me gusta, ¡ay, qué feo que mi papá! Mira cómo se ríen, ¿eh? Me están escuchando y saben bien lo que digo. Oye, este papá, qué malo que es, fíjate cómo me da, y que no hagas esto, y lávate los dientes, y ya te lavaste las manos. Pero, ¿por qué mi papá tan pesado es? Mira cómo me mira ese nene. Porque papá y mamá, ¿qué está haciendo? Puliendo la flecha. Porque papá y mamá saben una cosa. Este nene no está para pasarla, está para dar en el blanco. Está para que su vida vaya a un lugar. Y si va para acá, y si va para allá, y si lo dejo hacer lo que quiere, y si lo dejo que se levante o que no se levante, que vaya a la escuela o no vaya, que se lave los dientes o no, que se lave las manos o no, que coma sano o no. Eso es un guerrero que cuando viene de la guerra pone la flecha ahí, la deja sucia y dice, bueno, ya llegará el momento de hacer algo. Un guerrero sabe que tiene que formar y tiene que pulir la flecha. Y esa flecha son los hijos, porque ese papá y esa mamá
saben que el Hijo no está para perder la vida, está para dar en el blanco. ¿Decimos amén a esto? Pero dígalo con ese entendimiento, no me importa si lo dice fuerte o no. Cuando usted lo dice, créalo en el sentido que Dios nos esté abriendo el entendimiento para ver lo que somos realmente nosotros, lo que valemos para el Señor. Y miren la cantidad de gente que somos aquí. Si cada uno entendemos estas cosas, somos imparables los que estamos aquí. Podemos transformar una sociedad completa, todos los entornos que nos rodean, con lo que Dios nos ha dado. Creo que tiene que despertarse nuestro entendimiento para saber que cuando Dios forma a alguien, ¡wow!, mete sus manos en el vientre de nuestra madre y nos considera herencia suya y nos considera flechas en las manos del guerrero. Así que alumnos, hijos, nietos, sobrinos, todos los que están siendo formados, esos son para el Señor. Seguimos. Fíjense qué interesante esto. Una vez Dios le dijo a un profeta, antes de formarte en el vientre, el Señor también, fíjense, ¿qué había dicho David? Tú me hiciste con tus propias manos. Ahora este que está hablando no es David, es Dios mismo. Y le dice a Jeremías, Jeremías, antes de formarte en el vientre, o sea, Dios metiendo las manos en el vientre, ya te había elegido. Y antes que nacieras, ya te había apartado. En este caso, ¿cómo qué? Como profeta. No todos somos profetas, no todos tenemos un llamado así. Cada uno Dios nos llama de diferentes maneras. ¿Por qué puse este pasaje aquí? Para que nos demos cuenta de que aún antes de nacer, aún antes de que nuestros padres nos tuvieran en mente, aún antes de que se casaran y aún antes de que el mundo existiera, en el corazón de Dios ya nos había escogido para algo en particular. Entonces, no somos producto de la casualidad. Eso es lo que quiero meter en su espíritu y su corazón. No es porque usted se casó y ahora lo que viene son los hijos. No. Porque hay muchos matrimonios que aunque quieren no tuvieron hijos, y aunque quisieron uno tuvieron 5, y aunque quisieron 5 tuvieron 1. Entonces, ¿quién es el que decide? El Señor decide. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Entonces, eso nos hace ver, oh Señor, qué bueno eres, porque tú tenías planeado lo que yo tenía que ser y para qué nací antes de que yo naciera. Eso me da seguridad, pero también me da una gran responsabilidad. Conocer a Dios, ¿para qué qué? Para que Él me diga, ¿para qué nací? Porque hermanos y amigos que nos visitan, a veces nos torturamos la cabeza pensando, ¿qué estudiaré? ¿Qué estudiaré? ¿Qué haré? ¿Con quién me casaré? Y estamos ahí, ¿qué soy? ¿Para qué sirvo? Y no le consultamos a Dios. Y nos andamos haciendo test vocacionales, ¿no? Y vamos a tomar un test por acá, y para qué sirvo para allá, y para qué sirvo por acá. Y otros dicen, no, yo no sirvo para estudiar, no sirvo para nada, yo voy a trabajar. Y hacemos un montón de conjeturas. Y pocas veces le preguntamos al que nos creó, ¿para qué nos trajo al mundo? Por eso vivimos muchas veces como vivimos. Pero Dios hoy nos está moviendo un poquito para que se mueva la estructura y cambiemos nuestra manera de pensar. Seguimos. Me gusta este pasaje que vamos a leer. Fíjense, está compuesto de esta y la siguiente slide. Dice así, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara sus manos sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que si alguien no confía en Dios como lo hace un niñito, no podrá ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Les voy a decir por qué elegí esto, por qué Dios me habló particularmente en esto. Si ustedes siguieron el relato, algunos quizás ya lo conocen, otros quizás lo vieron por primera vez. Jesús, cuando estuvo en la tierra, que es Dios mismo, Él estuvo enseñando muchas cosas, sanó enfermos, caminó entre la gente, y un día estaba el Señor enseñando.
Y cuando se está enseñando, generalmente parece, como en esta noche, aparentemente que la charla está dirigida a los adultos. Y pensamos que los niños están en su rollo, que no escuchan, que no están atentos. Y además los niños son como, lo importante son los adultos. Los niños son como un apéndice, ¿no? Lo digo así con todas las letras, se me ríen acá algunos. Bueno, ellos se duermen, algunos se duermen, otro camina, el otro juega. Ahí están los niños. Eso que pensamos nosotros lo pensaban también los discípulos del Señor, porque resulta que el Señor estaba ministrando y unas mamás querían algo importante. Dijeron, queremos llevarle nuestros chiquitos al Señor para que los abrace y los bendiga. Y los adultos, discípulos, los apóstoles, ¿qué le dijeron al Señor? Oye, Señor, no, mejor dicho, a las mujeres estas, son unas desubicadas ustedes, perdónenme. Acá lo importante son los adultos. ¿Ustedes vienen a molestar al Señor con estos escuinclitos? ¿Y sabe por qué lo traje a colación esto? Porque en nuestra cultura los niños es como que estorban, como que son algo que tenemos que aguantar y que crezcan rápido para que ellos no molesten tanto. Pero realmente a los que nos tenemos que dirigir son a los adultos. Y yo le quiero decir algo. Jesús se encargó de destruirle esas ideas a estos adultos. Primero les dijo una cosa interesante. No le dijo a los niños, niños, compórtense o piensen como adultos. ¿Qué le dijo a los adultos? Sean como niños, porque un niño es sencillo y porque un niño cree. Yo veo las caritas de los nenes que están acá. Si ustedes no los ven, porque están atrás mirando para acá. Cada nene que está acá, del más chiquito, me está mirando muy atentamente. Si yo hago pasar a uno de estos niños acá adelante y no tuviera pena, puede decir todo lo que yo dije desde que empecé, porque están atentos, escuchan más que nosotros. Esa es una parte. Pero por otro lado, si nosotros creemos en el Señor y amamos al Señor, tenemos que actuar con los niños no culturalmente, sino espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos 20 años en México, conocemos bastante la cultura mexicana. Y vimos pocos papás varones abrazando a sus hijos y besándolos. ¿Digo la verdad o no? ¿O metí el dedo en el enchufe? Me voy a electrocutar acá y me van a empezar a tirar. ¡Cállate la boca, esta mujer que está diciendo! Como viví tantos años acá, me siento como con un poquito de derecho de decir, vamos a tirar abajo esto. ¿Estamos de acuerdo? Las mujeres dijeron. Mire, culturalmente es como algo degradante que un varón abrace a un niño que sea su hijo, su sobrino, su nieto y lo bese. ¿Usted cree en el Señor? ¿Ama al Señor? ¿Quiere obedecerlo? Pues actúe como Él. Él era varón. ¿Y qué hizo con los niños? Los tomó en sus brazos y ¿qué hizo? Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. En otra versión dice, Él los abrazó. Entonces, ¿sabe que muchos de los problemas de la sociedad de hoy día y de muchas situaciones que hay con los jovencitos que andan por ahí haciendo un montón de barbaridades es porque no hubo nunca un papá que abrazó y besó a sus hijos? ¿Sabe la importancia, papá? Permítame decírselo con mucho amor. Y no me mire como mujer, olvídese que soy mujer y escúchele al Señor. Muchos problemas se hubiesen evitado si papá como varón, como autoridad, como ese lugar tan importante que Dios le dio de cabeza del hogar, como el hombre, el que dirige, el que es tan clave dentro de la familia, abrazar a sus hijos y sobre todo a los varones. Qué diferente sería la vida de muchos varones. Es más, muchachos jóvenes que se van a casar o recién casados que tienen hijos chiquitos, si tu papá nunca te abrazó, rompe con eso y a tus hijos ámalos, abrázalos y valora, porque cada abrazo de papá varón es un te quiero, te valoro y afirmo la identidad tuya
como hijo mío. Todo eso significa. Un abrazo de papá significa perdón. Y sé que me van a mirar feo, pero lo voy a decir igual. Tiene más valor que el abrazo de mamá. ¿Me escuchó lo que dije? ¿Por qué? Porque afirma la identidad el papá. Porque papá es otra cosa, miren. Mamá es importante, muy importante en el hogar, muy. Las mujeres somos la ama de casa, estamos todo el día con los chicos, hay muchas cosas. Pero lo que papá hombre significa para un hijo, no lo significa mamá. Porque papá hombre es la figura misma de Dios mismo para un hijo. Entonces yo no sé por qué el Señor está hablando así, porque no siempre yo digo las cosas que estoy diciendo ahora, como las estoy diciendo, pero sé que si el Señor las está hablando así es porque es necesario. Recíbalo. Y tenemos que ser una generación que rompa con la cultura. La cultura es mala. La cultura nos impide hacer lo que Dios dice. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué usted no lo va a hacer? Si usted ama al Señor y le obedece, tiene que hacer lo que hizo el Señor. Pero le digo más, no solo con sus hijos. Hágalo con sus nietos, con sus sobrinos. Hágalo aún con un vecinito, con los que formamos parte de una congregación en las iglesias. ¿Sabe qué importante es que los varones se involucren en amar? Yo lo veo a mi esposo, usted conoce a Daniel, a Hernán. Ellos los domingos terminan la reunión, siempre tienen en los brazos algún bebé o andan con algún niño jugando por algún lado. ¿Por qué? Porque siempre quieren afirmar la importancia que esos niños tienen para el Señor. Y tiene tanto valor esto. Así que tomémoslo en el Señor y hagamos lo que el Señor nos dice. Claro que es importante lo que mamá hace, pero la figura de papá marca nuestra identidad, ¿sí? Como personas. Bien, seguimos adelante. Generación. Ahora vamos entrando un poquito en el tema. ¿Qué dice allí? Generación es descendencia, familia y linaje. Uno cuando lee esto dice, wow. Me olvidé de una cosita que yo escribí acá y se las voy a leer, perdónenme, porque me parece importante. Yo hice como un resumen de todo lo que les dije recién. Y muchas veces la gente quiere tener hijos y los tiene. Y cuando nacen, ¿sabe qué dicen? Uy, los chicos cómo molestan, ¿eh? Qué lata que dan, ¿no? Son demasiada responsabilidad. Uy, me absorbe mucho tiempo. Ay, yo estudié, hice una carrera, dice la chica, pero ¿y ahora qué hago con la carrera? Estoy con mis hijos y acá y tengo que llevarlos a la escuela y la rutina y esto y lo otro. Otros dicen, ay, necesito realizarme, necesito hacer lo que yo quiero. Y yo siempre hago esta reflexión. Si tú tenías planeado hacer lo que quieres, y si tú querías realizarte como profesional, estoy hablando de la mujer, porque el varón tiene que estudiar, prepararse y es el que sostiene el hogar. Pero como mujer, tú te quisiste preparar y realizarte como profesional. Pregunto, ¿por qué pensaste tener hijos? ¿Por qué no mejor dijiste, bueno, me caso o no me caso, pero no tengo hijos? ¿Me dedico a qué? A mi profesión. Yo sé que esto que estoy diciendo va en contra de lo que escuchamos alrededor nuestro todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? A mí no me importa lo que se dice afuera. A mí me importa lo que Dios dice. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, tenemos que hacernos responsables de la crianza, de la formación de nuestros hijos. Está bien que una chica estudie, pero hay tiempo para desarrollar su profesión. Si se casa y los hijos vienen enseguida, la primer tarea a la que nos tenemos que dedicar es a formarlos y a estar con ellos involucrados. Hoy día estamos en medio de una generación, yo no sé acá cómo es en Comitán, quizás como es una ciudad más chica, es más fácil estar más cerca, no lo sé cómo es esto, pero en las grandes ciudades y en los países llamados primermundistas, ¿sabe una cosa? Trabajan papá y mamá y a los hijos guardería, porque a veces ni abuelos, guardería. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la generación que viene? Donde les cuento algo que pasó hace poco allá en Miami
y que me dejó, que lloré mucho yo. Un día le hice a Leti y a los hijos de ella, hice unas masas para hacer pizza. Yo la hago toda, ¿no? Desde entrada, con la harina, la levadura y todo eso. Hice unas galletas y se las llevé para que en un momento las tuviera en la casa. Justo uno de los chicos tenía una tarea que hacer y le avisa a la madre que iba a venir 3 o 4 compañeros de él. En el momento, le avisó una hora antes. Entonces Leti dijo, ¿qué les doy? No tengo nada para darles una vez que terminen de hacer la tarea. ¿Qué les preparo? Vieron, como buena mexicana, estamos pensando en la comida enseguida, no qué darles. Y se ríen las mujeres porque así son. Entonces dijo Leti, no, algo tengo que tener. Digo, pero son 4 o 5 kilos. Las pizzas. Entonces dijo, le pongo tomate, le pongo queso, tengo las galletas, pongo unas fresitas. Entonces puso el mantel en la mesa, puso la pizza, puso las fresas, puso las galletas, todo hecho en casa. Y llegan estos muchachitos jóvenes, 18 años, 17, 18. Terminan de hacer la tarea y Leti dice, pasen a la mesa. Hicieron así. ¿Usted puso la mesa? Sí. Entonces empezaron a comer, porque era primero como que estaba la mesa puesta. Le llamó la atención. Pero esta pizza es casera, qué rica. Yo nunca comí una cosa así. ¿Cómo? ¿Quién la hizo? ¿Qué? Y estas galletas son caseras también. Sí, son de chocolate, pero ¿quién las hizo? Y usted nos sirvió. Y usted... Y Leti le dice, pero ¿de qué me están hablando ustedes? Es que nunca mi mamá puso la mesa. Nosotros nunca comimos con la mesa puesta. Cuando Leti me contó eso, yo me puse a llorar. Porque los chicos tenían 17 años y nunca habían comido con los padres en la mesa, con la mesa puesta. Y una cosa casera. ¿Qué comían? No sé. 17 años. Es más, una chica la vino a buscar a una hermana y dice Leti que ya habían cerrado la puerta y le tocan el timbre otra vez. Señora, perdón, me dijo mi hermana que había una pizza casera y unas galletas. ¿Me da una, por favor? Yo le cuento, esto parece gracioso, pero ¿sabe por qué lo cuento? Porque no puede ser que un chico de 17 años nunca haya visto una mesa puesta y una cosa casera en la mesa. Yo me alegré de haberlo hecho, porque la verdad lo hice así, pero ni por acá. Pero cuando lo escuché, me puse a llorar de la angustia que me dio, porque dije, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? O sea, ¿para qué caramba los tenemos si los chicos ni nos ven? Y cuando le doy cualquier cosa y no le doy nunca un momento juntos para comer en la mesa sentados como familia. Si el mundo está como está y todavía nosotros tenemos padres que nos han dado de comer, imagínense de acá a 20 años lo que vamos a vivir. Quiero decirle algo. Yo sé que no todos los que me escuchan hoy estarán quizás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero los que estén de acuerdo, levantémonos como una nueva generación. Mamás jóvenes, mire, si les falta, de comer no le va a faltar. Si usted trabaja simplemente para tener algo más, quédese en casa, que el esposo trabaje. Yo sé que hay mamás solteras a veces que tienen que hacerlo, pero aún si está sola, busque algo para hacer que le dé tiempo para estar con los chicos. Pero si el papá está, que trabaje el papá como es el orden de Dios, usted quédese con los chicos, no se sienta mal de decir ama de casa. Porque yo cada vez que digo ama de casa, levantan la vista así y me miran como diciendo, ay, pobre mujer. Yo lavo, plancho, cocino, trapeo, lavo los trastes, hago la cama, hago todo. ¿Y qué? Entonces, porque doy conferencias en el mundo, resulta que ahora llego a mi casa y tengo que decir, yo no puedo hacer nada porque se me caen los dedos. Esa es mi función. Esto es una cosa que Dios me da para compartirles. Pero ¿saben cómo es mi vida todos los días? Así es mi vida. Hago muchas cosas que con la computadora, con esto, con otro. Pero me levanto, hago la cama, recojo las cosas, hago el desayuno, lavo los platos, hago la comida, voy al súper, lavo la ropa, plancho la ropa y y vuelvo a lavar y vuelvo a planchar y vuelvo a cocinar y vuelvo a lavar los trastes y todos los días la misma cosa. Pero la puedo tomar de dos maneras. ¡Ay, qué fastidio, siempre lo mismo! O qué privilegio que tengo de tener toda mi casa ordenada en su lugar y estar haciendo lo que Dios me dijo. ¿Usted me ve cara de frustrada? No. ¿O sí? Esta mujer tiene una cara de frustrada, pobrecita. Para nada. Yo estoy feliz. Soy feliz con lo que estoy haciendo.
¿Por qué? Porque sé que es lo que Dios quiere y siempre lo que Dios quiere trae prosperidad. Usted pruebe, ay, que no nos alcanza, pruebe a Dios. Si lo confía en Él, pruébelo. Quédese en la casa con los chicos, el esposo va a trabajar y yo se lo firmo si quiere, porque lo he visto y lo sigo viendo. Aún allá, donde en Estados Unidos dicen, no, si el padre, la madre, no. En la congregación allá hay varias mamás de niños chiquitos que están en su casa y están en Estados Unidos, donde se dice que no es posible vivir de esa manera. Y Dios prospera a sus maridos. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios nos prospera. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos esforzamos como locas, nos cansamos, siempre estamos y llegamos derrapando a la casa, no sabemos ni cómo hacer nada, ni cómo lograr y estamos siempre cansadas, frustradas. ¿Y saben qué pasa? Los hijos nos los termina formando cualquier persona, menos nosotros. Y cuidado con esto, tenemos que estar atentas y atentos todo el tiempo. Los chicos vienen de la escuela con muchas cosas equivocadas de sus maestros. Solamente con lo que le acabo de decir al principio. Se los meten tan así que Dios no fue el que nos creó, sino que descendemos de tal cosa y de tal otra y que pasó allá y que pasó esto. Usted ya sabe toda esa historia. ¿Cómo va a ser usted si no está en casa para decirle a los chicos, hijo, cuidado con lo que te están enseñando? Eso no es lo que Dios dice. Yo te voy a mostrar en la palabra lo que dice, cómo Dios nos formó y nos creó cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para formar esas cosas y transmitirlas a nuestros hijos si no estamos? Usted se imagina si llega a las 7 de la noche, qué tiempo tiene y qué ganas tiene. Apenas cocina algo rapidito, medio ayuda si puede ayudar con las tareas y a dormir todo el mundo porque hay que levantarse. No tenemos paz, no tenemos tiempo para formar, para transmitir. El tiempo hay que hacerlo y hay que estar. Y nosotras como mujeres tenemos un privilegio si podemos estar al lado de los chicos en esa etapa. Ya llegará un momento donde ellos están en la escuela, están más grandes, donde podemos hacer otras cosas y salir un poquito más de la casa. Pero hay tiempos para todo. ¿Lo recibimos en el Señor? Bien, bien. Y si no lo recibe, lo lamento por usted. Yo ya le dije lo que tengo que decirle de parte del Señor. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces, decíamos que generación es descendencia, familia, linaje, nación y posteridad. Este concepto de generación es muy fuerte para Dios. Dios no nos ve como seres aislados. Hoy día, yo ayer lo comenté cuando participé un ratito, hablando de que estamos en una sociedad donde el centro somos cada uno de nosotros. Somos una sociedad de gente individualista, ¿sí o no? Yo quiero realizarme, yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero el otro. No importa qué haga, ni cómo haga, ni a quién le pase por encima. Pero Dios no nos ve así. Y yo te pido, Daniel, que me ayudes, por favor. Gracias. Yo siempre hago este ejemplo. Cuando Dios nos ve, no nos ve como seres aislados, nos ve como eslabones de una cadena. Para que una cadena sea cadena, ¿cómo tienen que estar los eslabones? Unidos entre sí, ¿no es cierto? Si se rompe un eslabón, ya es un pedazo de, un montón de eslabones, digamos, pero no lo podemos llamar cadena. Lo llamamos cadena cuando los eslabones están unidos entre sí. Entonces, cuando Dios nos ve como generaciones, nos ve así, unidos a los que nos antecedieron, abuelos, bisabuelos, recibimos de ellos. Pero a la vez estamos hoy acá y nos ve como unidos a los que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Entonces, Dios no nos ve como seres aislados, no nos ve como la última Coca-Cola del desierto, como dicen algunos. Nos ve como seres unidos unos a otros. Y eso no es una idea humana, esto es una idea de Dios. Y tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque al tener esto en cuenta, nosotros empezamos a pegarle a ese espíritu de individualismo. Es algo que el mismo diablo ha tratado de meter en nuestros corazones. Tú eres el importante, que te realices tú, que salgas adelante. Mira, tú tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a esto, tienes derecho. Resulta que somos una sociedad de tener derecho de todo. Derechos a veces que ni nos corresponden.
pero resulta que nos transformamos en gente egoísta, que nos sentimos un eslabón pero suelto. Pero resulta que el eslabón suelto no tiene ningún valor. El valor lo tiene el eslabón cuando está ligado a otro eslabón. Entonces, cuando Dios me ve así, yo también me tengo que ver de esa manera. Y lo vamos a ver leyendo dos pasajes interesantes. Fíjense el primero. Dice, Dios le está diciendo a Moisés y Moisés al pueblo de Israel: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, ¿quiénes? ¿Cuántas generaciones hay ahí? ¿Tú? ¿Cuántas generaciones hay ahí? Al menos 3. Entonces Dios le está diciendo: yo te pido que tomes en cuenta los mandamientos y los obedezcas, tú, tus hijos y tus nietos, para que durante toda tu vida, ¿qué hagan ustedes? Honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos sus mandamientos y disfrutes de larga vida. Seguimos. Dice, incúlcales, o sea, las palabras, los mandamientos de Dios, de vez en cuando. Ok. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo hay que hablarles? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pregunto, si estamos todo el día afuera y nunca estamos con los chicos, ¿podemos hacer eso? No podemos. Acá dice, todo el tiempo. Acá no nos está diciendo, agarra la Biblia todo el día y llévala a todos lados contigo y estate leyendo. No. Te dice, tú conóceme a mí, conoce mi palabra. Y cuando hables con tus hijos, en el camino, cuando los lleves a la escuela, cuando estés cuando dice en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, todo el tiempo tienes oportunidad de transmitir lo que ya conoces de Dios. ¿Estamos de acuerdo en que hablamos muchas tonterías a veces? ¿Estamos de acuerdo en que a veces no hablamos nada? Que estamos con el celular, o la tablet, o la tele, o todo es controles, ¿no es cierto? Vivimos porque aun que vivamos en el medio de la montaña, estamos con los aparatitos. ¿Cómo se hace para vivir de esta manera? ¿Será que Dios es medio antiguo, no? No sabía que para esta época iba a ser un poco difícil. ¿O será tal vez que nos estamos perdiendo en la nebulosa y estamos haciendo cosas que no corresponden? Yo creo que va por ahí, ¿no es cierto? Porque Dios no se equivoca y cuando da principios Dios, no lo dio para hace 2000 años o 3000 años, los dio para siempre. Entonces dice, involúcrate de tal manera, pero Él nos dice, me lo dice a mí, me lo dice a mis hijos y me lo dice a mis nietos. Quiere decir que nosotros como personas, como seres humanos, al menos somos responsables por ¿cuántas generaciones? En forma directa, quiero decir, por nuestra propia vida, por lo que hacemos con nuestros hijos, pero también tenemos influencia sobre ¿qué? Sobre la siguiente generación, que son los nietos. Claro que tenemos influencia sobre sus vidas. Entonces, Dios nos dice, no hables de cualquier cosa. Enséñale a los hijos a honrarme a mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar a los hijos a honrar a Dios si no lo conocemos a Dios? Si nos conocemos la palabra del Señor. Tenemos que conocerle a Él y transmitir eso que el Señor nos ha dado a través de principios, de consejos, de forma, que no solo es hablar también, actuando, viviendo los principios de Dios, esas cosas van siendo inculcadas, metidas a fuego en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Miren, hoy hay un tema muy fuerte y es el tema de deja que cada uno decida lo que quiere ser. ¿Es verdad lo que digo o no? ¿Se habla de eso? Cada uno es dueño de pensar y decidir lo que quiere hacer. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué llegamos? Que aún un niño de 4 o 5 años puede decidir lo que quiere hacer con su propia vida. En California, Estados Unidos, los niños de 6 años pueden decidir si son varones o mujeres.
y decidir a qué baño se van a meter. 6 años. Porque si es un varoncito, pero él cree que es una niña, puede entrar al baño de las niñas. Ya tiene decisión a esos años. Por decir alguna barbaridad. Estamos hablando de barbaridades. Pero yo le quiero decir algo. Nuestros hijos, nuestros niños, no están para tomar decisiones. Están para aprender a obedecer. Ese es el tiempo de la niñez. Este tiempo. Va a llegar el día que van a poder tomar sus decisiones, porque ya van a estar maduros y crecieron. Pero mientras que sean niños, estén en nuestra casa, hay una sola cosa que tienen que aprender nuestros hijos: a obedecer a los padres y a obedecer a Dios. No hay otra cosa. Y en este tiempo es muy complicado ese tema, porque hoy los niños se le paran enfrente a cualquiera, y el otro día me decían en Pachuca, unas personas allá, que su niña tiene 8 años, y va a la escuela obviamente, y que el otro día la maestra le dijo a uno de los niños: fulanito tal cosa, yo no voy a hacer lo que usted me diga. Así, una cosita así. Cuando nosotros, los que tenemos la edad que yo tengo, y quizás un poquito más o un poquito menos de mi edad, si le llegábamos a decir eso al maestro, no solamente el maestro nos castigaba, cuando llegábamos a casa no nos íbamos a poder sentar por varios días. Que yo le dijera a mi mamá alguna vez que mi maestra fue injusta. Si usted se da cuenta, yo problemas para hablar no tengo, ¿no es cierto? Soy bastante verborrágica. Gracias, somos dos, ¿no? Entonces, imagínense por qué cosas me regañaban en la escuela los maestros. Mi apellido es Balusek, ¿no? Decía: Balusek, basta, no hable más. Al ratito, no, era más fuerte que yo. Era más fuerte que... Entonces, ¿qué hacía la maestra? Balusek al rincón. Y se me para derechita ahí. Y no era nada de que así, espalda derecha, pompis para adentro y manos acá. Y si me decía 1 hora parada ahí, pues 1 hora tenía que estar parada ahí. Y que yo llegara a mi casa y le dijera: mamá, la maestra me... La maestra sabe lo que hace. Obedezca, cállese la boca. ¿Sí o no? Y vuelvo a decir, qué traumada que estoy, Imagínense, tengo una angustia. Tengo que ir al psicólogo para que me ayude a salir de este trauma existencial. Yo me acuerdo de mi maestra y me río. Para mí es motivo de alegría el saber de qué buenas anécdotas que tengo para contar. Y les quiero decir que pasaba muchas horas ahí, porque era el tema de siempre. Balusek al rincón porque está hablando demasiado. Y bueno, así era el tema. Pero ya es otra cosa eso. A lo que quiero decir, mi mamá nunca me permitió decir que la maestra estaba equivocada, porque me enseñaba a sujetarme a una autoridad. Hoy día con nuestros chicos tenemos serios problemas, porque la sociedad en la que vivimos te dice: déjalos, dales libertad, que ellos decidan, que ellos hagan. Y así estamos pagando y vamos a seguir pagando las consecuencias. En Estados Unidos, que nosotros vivimos, si estás en un supermercado, yo no digo que los padres en la casa no les dan a los chicos, yo me imagino que algunos lo harán, pero si tú estás en un lugar público y un chico hace un berrinche que se tiró al suelo, los papás no se animan a regañarlos fuerte o a pegarles ahí. Es decir, te levantas de acá porque te lo digo y se acabó. ¿Por qué? Porque tienen temor que alguien que está cerca los denuncie por malos tratos. Entonces a Hernán, cuando el nene de 6 años vino un día y le dijo en primer año: acá tengo el número 911 que me dio la maestra, porque si un día tú me pegas, yo puedo llamar al 911. Y el papá le dijo: dame el 911 ese, que vas a ver por dónde te lo voy a dar el 911. Y cuidadito, que se te ocurra levantar el teléfono y picar algo, porque papá y mamá están para disciplinarte todas las veces que sea necesaria. Yo sé que hay papás que se le va la mano y maltratan a los hijos y golpean lo que... No estamos hablando de eso, por favor, yo no estoy defendiendo eso. Pero aún la Biblia, Dios le dice a los padres: con vara, acá, ¿es tan blandito esto? Mira, si yo le cuento lo que mi mamá me pegó a mí, usted no lo puede creer. Y nada de eso fue para que saliera torcida, sino al contrario, para que camináramos derechitos.
Entonces estamos hablando, no hace falta, no necesariamente hay que dar, pero hay que educar, hay que formar, hay que doblegar, hermanos. Yo a veces digo una frasecita, es como si Dios nos entregara un animalito salvaje, ¿no? Sin nada adentro. Entonces hay que empezar a darle forma. No es que sea un animalito salvaje los niños, lo que quiero decir, no saben. Y hay espíritus que son bravos, ¿no es cierto? Que uno los ve que se levantan y que no. Hermanos, Dios te dio la capacidad y la autoridad para que estés trabajando y trabajando hasta que se doblegue ese temperamento. Te lo puedo asegurar, que si trabajas con la ayuda del Señor, cualquier cosa de esas que se levantan, Dios termina poniéndola en su lugar. Pero hay que estar, hay que inculcar, hay que formar, no hay que cansarse y hay que hacerlo a la manera de Dios. Porque si usted me dice ahora que lo agarra de los pelos cuando pasa o cuando lo agarra con un palo por ahí, se lo da por cualquier lado, estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de castigo. Pero cuando estamos hablando de educación, de formación, no tengamos miedo. La psicología es una basura, porque nos enseña cosas que no tienen nada que ver. Porque Freud un día dijo, ¿saben qué? No, tú no tienes la culpa, es tu papá el que tiene la culpa. No, tú no tienes la culpa, pobrecito, lo que te pasa es porque tu mamá pasó tal cosa y porque en el pasado y porque tú cuando te gestaban y cuando estabas en el vientre de tu madre y cuando después... Resulta que la culpa no la tenemos nunca nosotros. La culpa siempre lo tienen los demás, ¿sí o no? Estamos en esa sociedad donde no asumimos culpas, siempre la culpa la tiene otro. Y mi esposo suele decir una frase, ¿la podés repetir de que nos hagamos cómo es? De que no hay que buscar culpables, sino hacernos responsables. ¿Decimos amén? No busquemos culpables, hagámonos responsables. Miren, y aún si han sido injustos con nosotros como padres, vayamos al Señor y digámosle, sáname Señor de esto, yo perdono. Pero sabes que yo no cargo más con esto. Ya está, ya pasó. No puedo nacer otra vez. No puedo cambiar de papá. No puedo cambiar de mamá. No puedo cambiar la situación. Me voy a hacer responsable. Y basta con Freud y con sus ridiculeces, porque nos ha llevado a un punto donde hoy nadie es culpable. Si hay un divorcio, el otro es un desgraciadísimo que no me hizo la vida a cuadrito. ¿Qué parte yo tuve mal acá? No, nunca. Nunca yo tengo una sola cosita de culpa. Siempre la culpa la tiene el otro. Entonces eso crea una sociedad basada en uno mismo, donde nos miramos a nosotros mismos, donde estamos pensando en nosotros mismos, nos defendemos y nunca aceptamos nuestra culpa, o nuestra responsabilidad, mejor dicho. Así que enseñemos a los hijos a ser responsables y decir, hijo, si tu maestro te dijo eso, él sabe lo que está haciendo. Aprende a obedecer. Si papá y mamá te dicen esto, aprende a obedecer. Aprende a callar la boca. Aprende esto. Miren, cuando más temprano aprendemos estas cosas, más se nos facilita la vida. Un niño que está desbocado, el día de mañana va a tener problemas en la escuela, ¿sí o no? Cuando no tiene parámetros los chicos, ¿qué pasa? En la escuela no nos soportan ningún maestro. Ningún compañero. El día que ya no va a la escuela y trabaja, no está en ningún trabajo. Todos tienen la culpa, todos son malos. Los jefes no saben, los compañeros son injustos, él es el único. No se adapta a ninguna sociedad. El día que después, ¿qué pasa? Se casa. No, que la esposa esto, que el esposo aquello, que los... Todo el mundo tiene problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo criaron como el centro del mundo y nunca le enseñaron a interactuar y nunca le enseñaron a ser responsables de su propia vida y nunca le enseñaron a obedecer. Entonces creo que el Señor nos está hablando en esta noche, ¿no es cierto? Y nos está poniendo en perspectiva las cosas. Bien, vamos a seguir un poquito el próximo pasaje. Miren, esto está muy lindo, porque dice que no hay que ocultarle a los hijos acerca de las alabanzas del Señor, sino que hay que contarlas, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo ¿a quién? A la generación venidera. Fíjense lo que dice la última parte, que Dios ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Si usted quiere ver la manera de pensar de Dios acerca de nosotros, acerca de que estamos ligados por generaciones, acá lo ve.
Los padres enseñando a los hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y aún los hijos que todavía van a nacer, lo sepan y después cuando se levanten esos hijos, le cuenten a sus propios hijos, ¿qué cosas? Las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Fíjense cuál es nuestra principal enseñanza en el hogar. Hablamos de tantas cosas, nos preocupamos de tantas cosas y pocas veces nos preocupamos de mostrarle a nuestros hijos y hablarle de las maravillas del Señor. Por ejemplo, un chico quiere algo y papá dice, mira, es difícil que te lo pueda dar porque no, es un poquito caro esto, me gustaría poder dar, no estoy hablando de una tontería, pero a veces hay cosas importantes que quisiéramos darle a los hijos y no se lo podemos dar. Vamos a orar al Señor, hijo. Si esto es lo que el Señor quiere para ti, se lo vamos a pedir a Él. Entonces papá le enseña a depender no de Él, sino de el papá que está en el cielo. Y de golpe resulta que eso que el hijo que necesitaba, el Señor se lo da. No a través de papá, se lo da a su manera. ¿Qué hace eso en el hijo? Le hace ver el poder y las maravillas del Señor. Resulta que mamá o papá se enfermaron y oraron juntos como familia y Dios los sanó. ¿Qué ve el hijo? El poder y las maravillas del Señor. Entonces, cada cosa de esa es una manera de enseñarle a los hijos quién es el Señor. Usted no diga, bueno, sí me sané. No, el Señor me sanó. El Señor nos dio. Esto que tenemos es por el Señor. Esto que tenemos es para el Señor. Entonces, uno le va contando y contando y contando y contando. Yo recuerdo en mi casa, cuando yo era chica, siempre se hablaba en las noches, mientras que mi papá nos leía la Biblia, terminábamos de cenar y era lo que se hacía todas las noches. Siempre, siempre, siempre. Mi papá abría la Biblia, leíamos una parte y después orábamos. Cuando yo era chiquita me caía mal eso, porque me hacía arrodillar en el piso y a mí me molestaba arrodillarme en el ladrillo, que había en la casa ahí en el campo había ladrillo en el piso. Y yo decía, me duelen las rodillas. Y mi papá me decía, arrodillada y derechita, encima. Y no te y yo la rato estaba así. No se duerme, escuchá lo que estamos hablando. Y todo eso, ¿qué significaba? Que se hablaba del Señor y se contaban cosas. Y fíjense lo que me estoy acordando en este momento. Un día yo escuché esto que mi mamá contaba. Claro, era el campo, había muchas cosas. Entonces dijo, ¿saben qué pasó? Una vez un hermano tenía que ir de un pueblo a otro, pero por el campo y por el monte. Allá no hay montañas como acá, pero hay árboles, ¿no es cierto? Hay montes como también hay acá montes o bosques. Y dice que era un lugar un poquito peligroso y tenía que cruzar de noche desde ese pueblo a otro lugar, cruzar por el monte a caballo, él iba a caballo, pero dice que en esa zona había gente que a veces los asaltaba y los mataba. Y me acuerdo que mi mamá dijo, 10 hermanos se quedaron juntos orando por este hermano que iba a cruzar el monte de noche a oscura. Imagínense, no hay luz eléctrica ahí, ¿no? Se cruza Monte Pelón. Bueno, resulta que pasa el tiempo y dice que en una congregación estaba este hermano. Y se levantó un hombre y dijo, yo quiero dar un testimonio. Hace unos años yo era parte de una banda de asaltantes y yo andaba robando de noche por ahí. Y le quiero decir algo a esta persona que está ahí. Lo vimos, que él venía a caballo, e dijimos, lo vamos a robar. Pero ¿saben qué pasó? 10 hombres, como si fueran soldados, dice, venían cuidándolo alrededor. Y no pudimos hacerle nada. Y el hermano le dijo, si yo venía solo, ¿qué 10 hombres venían conmigo? Y él dijo, me acordé, eran los 10 hermanos estos que estaban orando y el Señor hizo que estos asaltantes vieran a 10 hombres a caballo cuidándolo a él.
Yo me estoy acordando de esta historia ahora y no me acordaba de esta historia hace años. ¿Sabe por qué me acordé ahora? Porque les estoy contando que en casa se hablaba de las maravillas del Señor y de la palabra del Señor todas las noches, como familia. Y miren lo que me acordé ahora, y me emocioné cuando lo escuché. Digo, ya no escucho esas historias ahora. Ahora se prende la tele, se hace cualquier cosa y ya no hablamos casi. ¿No es cierto? De las maravillas del Señor. Pero creo que el Señor nos está en esta noche trayendo al entendimiento de lo que tenemos que empezar a hacer como familias, si queremos realmente formar a nuestras generaciones como el Señor quiere. Entonces, vamos a hacer un pequeño break ahora, ¿no es cierto? Y después vamos a retomar ya para la última parte. Pero quiero solamente leerles algo que yo escribí antes de seguir con la otra parte. ¿Qué estamos estableciendo? Que somos parte de una generación. Estamos unidos entre nosotros como eslabones de una cadena. Cada eslabón tiene la responsabilidad de estar unido a otro para que no se rompa esta cadena que Dios mismo creó, sino trasladar a la siguiente generación el amor y el temor al Señor. Para eso estamos, básicamente. Pero después de que tomemos un cafecito y comamos, creo, una galleta o algo, tratemos 10 minutitos, 15, volvemos y nos sentamos y seguimos compartiendo algunas cosas más. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Entonces, podemos pasar ya directamente. Nos levantamos ahora, tomamos un cafecito que está por allá atrás, usted ya lo sabe, y después en 10, 15 minutos volvemos a sentarnos aquí. Gracias. Ya tenemos a la mayoría sentaditos. Bien, ¿se acuerdan que terminamos recién diciendo que somos eslabones de una cadena, pero de una cadena que Dios formó? No es una cadena que el ser humano formó. Entonces Dios determinó que así fueran nuestras vidas, estuvieran ligadas unas con otras de una generación a la otra. Pero si ustedes me han oído tanto el día de anoche como ahora, yo estoy haciendo, y mi esposo también, mucho hincapié en la parte de que no somos seres aislados ni que somos el centro del mundo, sino que formamos parte de una generación. Y yo quiero ahora, les voy a ir pasando algunos nombres de hombres que están escritos en la palabra de Dios, en la Biblia, que tuvieron siempre una conciencia generacional. Y lo que yo entiendo cuando estamos compartiendo estas cosas, que en el día de hoy estamos compartiendo, que es como que Dios quiere ponernos y ordenar otra vez el concepto de generaciones, porque para Él es importante. O sea, Él quiere que recuperemos este sentido de generaciones y que destruyamos el concepto de individualismo. Entonces, yo voy a poner, quiero que todos estén sentaditos ya, ¿sí? ¿Estamos en silencio, tranquilos? Bien. Y voy a poner algunos nombres acá. Cuando lo ponga usted me va a decir si se acuerda de algo o qué se acuerda acerca de esta persona. Cuando usted lee Noé, ¿en qué piensa? Diluvio y en el arca, exactamente. Entonces, cuando vemos la persona de Noé decimos, bueno, Dios salvó a Noé y a su familia de la destrucción que Dios mandó a la tierra por agua, a través de un diluvio, y podemos decir qué importante fue la vida de Noé. Y realmente sí, la vida de Noé fue bien importante, pero el plan de Dios no era solamente salvar a Noé y a su familia. En realidad Él predicó durante muchos años que la gente se arrepintiera. ¿Para qué? Para que no solamente fuera Él con su familia, que fueran todas las personas que se arrepintieran podían también subir con Él al arca. Pero cuando nosotros vemos a Noé y vemos el resultado de la vida de él, llegamos a este entendimiento, lo que vamos a leer ahora. La vida de Noé no fue para sí mismo y solo para su familia. ¿Para qué Dios lo escogió? Dice ahí, para preservar la vida humana y aún la vida animal sobre la tierra. Fíjense el propósito de vida de Noé.
Uno dice, bueno, todavía para preservar la vida humana, sí, pero para preservar la de los animales como que parece que es algo de segunda categoría tal vez, ¿no? Pero la vida de Noé, para eso Dios lo trajo al mundo, para eso Él lo formó en el vientre de la madre, para eso Él trató con su vida. Y cuando llegó el momento donde Dios tuvo que hacer lo que hizo, no vamos a entrar ahora en detalles de por qué Dios lo hizo, qué sucedió para que Dios lo hiciera, pero vemos que el tema de Noé no era para sí mismo, era para la preservación de la vida humana. O sea, Dios lo había escogido a él para que quedaran seres humanos y la vida no se terminara por completo sobre la tierra. Entonces estamos viendo que el personaje no era por el personaje mismo, sino para cumplir el propósito del Señor. Vamos con el segundo. Cuando usted lee José, ¿qué piensa? El hambre en Egipto, dice alguien. Sí, bien. Pero generalmente cuando decimos José, ¿qué pensamos primero? José el soñador, ¿no? Porque hasta una película hay que no se parece mucho a la Biblia, así que no le haga mucho caso a esas películas porque son más parecidas a la invención de algunos de Hollywood que a la Biblia misma, ¿no? Pero cuando pensamos en José, pensamos que tuvo 2 sueños que Dios le dio y generalmente terminamos pensando en el final de la vida de José. José como gobernador de Egipto, como dijo recién el hermano, y el tema de la alimentación y que preservó la vida de todas las generaciones. Ok, pero lo vemos como un personaje donde ¿qué? 2 profecías a través de un sueño que se le dieron se cumplieron. Entonces uno podría decir, wow, seguramente que cuando llegó el momento que él llegó a ser gobernador, José se debe haber acordado de los sueños y habrá dicho, wow, se cumplieron, fíjate a dónde llegué, ya ahora soy el gobernador de Egipto, soy una persona importante y me puedo ver como que, wow, se cumplió todo lo que se había dicho de mí. Pero ¿saben una cosa? Vamos a leer lo que aquí escribimos. Cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, ¿sabe qué había entendido él? Que él había estado para preservar la vida de muchos y en particular de la nación de Israel. O sea, José se dio cuenta que el cumplimiento de esos sueños proféticos no eran para quién, para él mismo, sino para otros. Y eso tenemos que entenderlo y tenerlo muy claro. Nuestra vida no está para servirnos a nosotros mismos. Nuestra vida no tiene la función de beneficio propio. Nuestra vida está para los propósitos de Dios y para servir a los demás. Cuando José llegó a ser ese hombre que llegó a ser y llegó a ese cargo tan alto, vuelvo a lo mismo, no dijo, acá, por favor, todo el mundo arrodilladito acá y acá yo soy el mero mero. No, él dijo, yo sé que Dios me trajo a este lugar para una cosa, para que no se muriera de hambre todo Egipto, todas las naciones de alrededor y sobre todo para que la nación de Israel Dios la pueda dar a luz a través de mis hermanos y de mis propios hijos, porque a partir de ahí nace la nación de Israel. O sea que José tenía bien claro que no era para sí mismo. Y no es cierto que en esta época pasa, y los que formamos parte de las congregaciones de las iglesias nos pasa esto. Nos dan una palabra profética y, por ejemplo, te dicen, Dios te da el ministerio de evangelista. ¿Y cómo se ve ese muchacho? En un estadio, las luces que lo enfocan, predicando ahí arriba, mucha gente ahí abajo y todo el mundo diciendo, ¡wow, qué tremendo hombre de Dios! Porque Hollywood nos ha invadido y las películas de Hollywood nos hacen ver o creer que todos son luces de neón y luces. Y así nos vemos. Y resulta que cuando llega el cumplimiento de esa palabra, ¿cuál fue el propósito del Señor? Me mandó a la sierra de Oaxaca, donde nadie me ve, y ahí tengo que empezar a predicar uno a uno. Y no hay luces de neón, ni hay estadio. Porque ¿sabe una cosa? Cuando Dios nos da un ministerio,
Cuando Dios nos habla algo, no es para el lucimiento personal. No se haga ninguna idea en la cabeza. Reciba lo que Dios le diga. Diga, Señor, ok, tú dijiste que yo voy a hacer eso, soy eso. Me preparo leyendo tu palabra, buscándote a ti, y cuando voy a ir predicando, voy a ir haciendo las cosas. Y cuando llegue el momento que tú digas, ahora es el momento de hacer más allá de lo que tú te imaginas, va a llegar. ¿Y sabe una cosa? Es tan normal todo eso. No hay luces de neón, no hay aplausos, no hay nada. Solamente está el Señor. Porque al fin y al cabo en la vida no estamos para estar ahí en un lugar y que todos nos aplaudan. Estamos para transmitir a Cristo persona a persona y permitir que Cristo sea formado en la vida de cada uno, uno a uno. Puede ser a través de grandes multitudes o de uno por uno. O puede ser como mi abuela materna, que fue la única que conocí, los otros murieron antes que yo naciera. Nunca predicó en un lugar así. Vino de República de Checoslovaquia cuando era joven, Argentina, y nunca volvió a su tierra. Hablaba todo atravesado el español. Pero ¿sabe qué hacía esa mujer? Porque se le entendía poco, ¿no? Hablaba el español, pero más o menos. Se la pasó orando por cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, de todas las generaciones. Y la tarea de mi abuela, ¿cuál era? Orar de día y de noche. Nadie la conoció en el mundo, más que nosotros como familia. Pero la marca que dejó en todas sus generaciones futuras, solamente el Señor sabe. Cuando ella murió a los 95 años, ya tenía 150 descendientes, entre hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y el otro día creo que lo conté, no sé si lo conté en Coatzacoalcos, sí creo que lo conté. Yo les decía, usted imagínese una persona flaquita y divídala por 2 y así era mi abuela. Era piel y huesito. Y esa piel y huesito se arrodillaba todos los días, a la mañana y a la noche al lado de la cama. Y no decía, Señor, yo te pido por todos mis hijos, y te pido como hacemos nosotros, que así englobamos, ¿no? Nombre por nombre de los 150 todos los días. Y si había una bisnieta que tenía un noviecito, hasta se acordaba del nombre del noviecito y oraba por ese noviecito. Una tía mía decía, ay, cuando se muera la abuela, ¿quién va a orar por nosotros? Lo bueno es que para el Señor no hay tiempo, entonces las oraciones de ella siguen hasta el día de hoy todavía, aunque hace 30 o 50 años que ya se murió. Saben que ella no fue conocida mundialmente, pero en el cielo sonó, ¿eh? ¿Cómo sonaba? Todos los días. Y cuidadito que llegaras a la casa de ella, porque llegabas a su casa y te empezaba a decir cosas y tú decías, ¿y cómo sabe que hice esto? ¿Y cómo sabe que hice lo otro? Porque Dios se lo mostraba. Y era bajita, flaquita como un palito, pero yo le tenía, porque me sacaba todos los trapitos al sol. Cuando era jovencita yo, me sacaba a relucir todo. Era brava mi abuela, así como les digo, flaquita como era. Le doy gracias al Señor que la dejó el Señor hasta que me vio bautizar. Me acuerdo que estaba muy viejita cuando yo me bauticé, pero el gozo de ella ya no salía de la casa. Pero el gozo de ella, ¿cuál era? Que esa nieta que tanto trabajo le había dado, en oración, ya se estaba bautizando. ¿Y sabe mi abuela lo que le pasaba? El Señor más de una vez, mientras que dormía, la llevó a su presencia. No sé qué le mostraba el Señor. No digo que, no sé si la llevó al cielo, pero le mostraba algo de su presencia. Y mi abuela, me acuerdo que varias veces se enojaba cuando se despertaba. ¡Ay, todavía estoy acá! Yo ya pensé que estaba con el Señor. Porque la oración de ella ¿sabe qué hablaba ella? Quiero estar con el Señor, quiero estar con el Señor. Ya quiero que el Señor me lleve, ya quiero que el Señor venga pronto, ya quiero estar con el Señor, quiero estar en la presencia del Señor. Ahora la gente no habla de la muerte, ¿por qué? Aún en la iglesia del Señor, perdón, pero hay miedo. La gente dice, ay no, hermana, no diga que se va a morir. ¿Cómo no diga que me voy a morir? Y usted también se va a morir. Salvo que venga el Señor, nos vamos a morir. En la época que yo era joven, se hablaba con gozo de la muerte, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque íbamos a ver al Señor.
Mi mamá se murió a los 95 y ella siempre decía, mamá, no digas ya el Señor sabe cuándo te va a llevar. Porque era, sí, me quiero ya ir con el Señor. Y mis hermanas le decían, pero mami, ya, no digas, ya el Señor sabe cuándo te va a llevar. Porque conocían al Señor y su ministerio había sido formar a sus familias, formar al Señor en las familias y orar y clamar al Señor. Quiero decirle algo, yo puedo hablar de ella de esta manera por lo que hizo, pero lo hizo a solas y escondida en su casa. Nunca tuvo las luces sobre ella. Nadie la conocía, solamente el Señor. ¿Usted piensa que eso tiene menos valor? Ella nunca se paró como yo frente a un montón de gente como ustedes o como ha pasado en lugares con mucha más cantidad de gente, en número estoy hablando. Y yo tengo tan certeza, lo que ella hizo es más fuerte de lo que yo puedo estar haciendo hoy día. Porque lo que ella oraba, yo todavía no llegué a orarlo nunca. Y es más importante lo que uno ora a solas que muchas palabras que uno dice. Creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito, ¿no? Nos ocupamos de muchas cosas y no nos ocupamos de lo más importante. Y todo esto que se lo estoy comentando es para que despertemos de una vez por todas y alguien diga, vamos a empezar algo diferente, conforme a Dios, y no nos vamos a dejar influenciar tanto por todas las tonterías que se dicen ahí afuera, que están tan apartadas y en contra de Dios. Sigo, porque ya me emocioné con mi abuela y todo y ya me quedé acá. No vamos a ir a las 2 de la mañana, sino. Bueno, sigo. El próximo Moisés. Moisés es un hombre que podría haber sido el príncipe de Egipto, pero que escogió obedecer a Dios. ¿Y a qué se dedicó Moisés? ¿A qué se dedicó? Porque me estaban mirando. ¿A qué se dedicó Moisés? A guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esa fue la meta de Dios para Moisés. Dios hizo un montón de cosas con la vida de Moisés, ¿o no? Estaba destinado a morir porque el faraón había dicho todos los niños a filo de espada, mátenlos a los niños. Y Dios se encargó de salvarlo y él se crió en Egipto, se crió como el príncipe, como la hija del rey, todo lo que ustedes digan. Pero cuando llegó el momento dijo, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y les voy a decir algo, acá hay gente mayor. Y dice, ay, qué lindo todo lo que usted está diciendo, pero yo tengo 70, sabe que ya estoy del otro lado, esto no es para mí. ¿Alguno de ustedes sabe qué edad tenía Moisés cuando empezó a guiar al pueblo de Israel? Ah, muy bien, muy bien. Porque ya estos días lo estuve preguntando y las hermanas tuvieron que empezar a hacer cuentas. Moisés estuvo 40 años como príncipe de Egipto, como hijo de la hija del faraón. 40 años en el desierto, dice que estuvo, huyendo. Y 40 más 40 son 80, ¿no es cierto? Gran descubrimiento que hice yo. A esa edad Dios le dio su ministerio y el propósito de vida. Lo formó durante 80 años. O sea que si usted tiene 70 y se siente ya fuera de juego, le tengo malas noticias o buenas noticias, no sé, depende cómo lo tome. Si Moisés a los 80 años empezó su ministerio, quiere decir que siempre hay tiempo cuando estamos disponibles para el Señor. No importa si tengo 50, 60, 70, 80 y quizás voy a estar haciendo algo para el Señor durante los últimos 3 años de mi vida. ¿Cuál es el problema? Juan el Bautista tuvo 3 años de ministerio o 2 años de ministerio. ¿Y qué le pasó? Le cortaban la cabeza. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No se ha levantado entre los hombres uno más grande que él. 2 años nada más. Pero en 2 años hizo todo lo que Dios le indicó hacer. ¿Se da cuenta que para Dios las cosas son diferentes que para nosotros? Qué interesante que es esto. Seguimos con el próximo y el último. Este es David. David un día descubrió algo y dijo, Dios me puso como rey de Israel por amor a su pueblo Israel. O sea que, después léalo, si usted quiere, como va a estar grabado, lo voy a decir. Esto está en 2 de Samuel 5:11. No lo quiero leer ahora por amor al tiempo. Pero David llegó a este entendimiento. Dios me escogió a mí como rey, no por amor a mí. No porque me dio una palabra, no porque me ungió a los 17 años, por amor a Israel. Dios amaba tanto a Israel que escogió al mejor hombre que había para gobernar a su pueblo.
Lea este pasaje después y va a ver. ¿Qué quiero decirle con estas cuatro personas? Ninguno de ellos vivieron para sí mismos. Todos vivieron para el propósito del Señor. Y a algunos no les fue tan bien, de acuerdo a lo que podríamos verlo nosotros. Porque aún David llegó a ser rey, pero desde que lo ungieron hasta que fue rey, le fue, pobrecito, bien mal. Lo persiguió Saúl, le pasó de todo, hasta que llegó a esto. Pero ¿qué habían entendido cada uno de ellos? No soy el personaje del año, soy un ¿qué? Un eslabón de la cadena de Dios. Y estoy para cumplir los propósitos de Dios, no los míos. ¿Decimos amén? Bien, gracias al Señor. Seguimos adelante. Vamos a leer una frasecita interesante. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? Somos un eslabón de la cadena de Dios. La herencia espiritual es para que la pasemos a nuestros descendientes como una posesión eterna. O sea, veamos nuestra vida trascendente. Mire, si usted logra transmitir a sus hijos, a sus alumnos, a sus nietos, a sus sobrinos, a quien tenga, el amor al Señor y que esos conozcan al Señor, usted ganó algo. Ganó la vida y la posesión eterna, porque estamos muy pegados a la tierra y hacemos todas las cosas para la tierra, para que el estudio, para que el trabajo, para que la ropa, para que lo esto, y no pensamos en la eternidad. Yo le pregunto, ¿cuántos años podemos vivir como máximo? Exagerando. 100 años, 110. Si usted compara 110 años con la eternidad, ¿cuál es más largo? ¿Cuál es más larga? Y resulta que nos preparamos mucho para los 110 años de vida acá y no nos preparamos para la eternidad. Y es por donde pasaremos el resto de la, bueno, no de la vida, de todo, porque no va a terminar nunca. Es como que decimos, bueno, parece que va a tener un final. No, no va a tener un final. ¿Se da cuenta qué desequilibrados que estamos muchas veces? Pero Dios nos está poniendo en el lugar que tenemos que estar. Vamos a ir ya al final de esto. Dios nos dice alguna cosa. Somos instructores. Instructores. E instruir significa iniciar, disciplinar, adiestrar y estrenar. Iniciar, ¿por qué? Disciplinar, ¿por qué? Adiestrar, ¿por qué? Y estrenar. ¿Usted cree que está bien esta palabra escrita o estará alguna letra equivocada? ¿Cómo lo ven? Usted diría entrenar mejor, ¿no? Sin embargo, ¿sabe que está bien esta palabra? Cuando usted Dios le entrega a su hijo, ¿cómo se lo entrega? Sin estrenar. Usted lo estrena, ¿sí o no? Sale de adentro suyo, mamá, y dice, Dios, acá te lo doy, nuevo, de paquete, 0 kilómetros. No tiene nada dentro. Ahora empieza tú a ponerle todo. Y mi esposo siempre dice que los padres dicen, este hijo me salió no sé qué. Pero si cuando te lo dieron nuevecito de paquete. Sin 0 kilómetros, sin nada adentro. ¿Qué estuviste metiendo ahí adentro para que salga? Entonces, qué interesante que es esto. La palabra de Dios nos dice, como padre, como maestro, tú tienes que instruir, adiestrar y disciplinar. Me gusta esto. Y hoy lo estábamos hablando justamente con los pastores al mediodía. Y yo sé que usted lo escucharon del pastor esto que yo voy a decir, pero siempre lo comparto en todos estos seminarios. Si tenemos un hijo habilidoso en alguna disciplina, generalmente decimos, tiene una habilidad para la gimnasia. ¿Usted qué dice? Esto es fuera del común. ¿Qué tengo que hacer yo con mi hijo? ¿Mandarlo dónde? Si tiene una habilidad para la gimnasia fuera de lo común. Aprovechar eso, pero ponerle un instructor o llevarlo a un gimnasio o algo así, ¿no es cierto? Es decir, este chico no es normal lo que sea, tiene una adiestrarlo, pero ponerlo bajo a alguien que le enseñe algo para ir un poquito más allá de lo normal. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trata de las cosas de la vida de todos los días, ponemos todo nuestro empeño
en que los hijos salgan adelante, en que si tiene una habilidad especial, que coma bien, que duerma bien, que sea disciplinado, que esto, que el otro. ¿Cuál es la meta? Que llegue a las Olimpiadas de México o, si es posible, a las Olimpiadas a nivel internacional. Y somos capaces de cualquier sacrificio y de invertir todo para que el chico pueda desarrollar su habilidad. ¿Qué pasa si no tiene una habilidad diferente o especial? Simplemente es un chico normal. ¿Invertimos tiempo en la disciplina y en el adiestramiento de sus vidas? ¿Invertimos tiempo en disciplinarlos y adiestrarlos en las cosas de Dios? ¿O solamente nos importa cuando hay una habilidad natural para invertir tiempo y esfuerzo y para tener disciplina? Y resulta que para las cosas de todos los días y para la vida de todos los días, realmente no tomamos el tiempo y llegamos a ser padres que disciplinen y que formen a los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Qué poco tiempo invertimos en vida y cuánto tiempo invertimos en cosas que consideramos importantes y que pasan. Entonces, si usted tiene un hijo habilidoso y tiene que decirle, hijo, no puedes comer esto, no puedes comer dulces, no puedes comer pan, no puedes comer esto, no puedes tomar Coca-Cola, tiene que acostarte temprano. Ok, para eso. Y si el chico no tiene habilidades de eso, que coma lo que quiera, que tome Coca-Cola toda la que quiera, que coma cualquier papitas todos los días, que coma chatarra las veces que quiera. Parece que solamente si tiene una habilidad especial lo disciplinamos en todas las áreas de la vida. Si no la tiene, que viva como se le parece y seguimos con la corriente. Por otro lado, invertimos, bien decíamos con los pastores hoy, tiempo y dinero en la educación de los hijos. ¿Cuánto tiempo invertimos en su vida espiritual? Los hijos estudian, ¿no es cierto? Y tienen libros en la casa. ¿Cuánto agarran la Biblia ellos y ustedes como familia para formar su vida espiritual? Pero dijimos hace un rato que era más tiempo el que vamos a pasar en la eternidad que acá en la vida. Y resulta que todos los kilos del mundo lo estamos echando ¿a dónde? A las cosas que pasan. ¿Que hay que estudiar? Por supuesto. ¿Que hay que ser buen estudiante? Por supuesto. Pero ¿qué es lo primero y principal? La disciplina para la vida de todos los días, no solamente para las cosas especiales y particulares. Y cuánto más las cosas de Dios. Miren, disciplinar y adiestrar va mucho más allá de lo que estamos haciendo. Nuestros hijos están muy sueltos, criados, sin esfuerzo. Hoy hay una generación de gente floja, que no le gusta esforzarse. Si hay que levantarse un poquito más temprano o acostarse un poquito más tarde, ya estamos nerviosos y molestos porque no aguantamos el ritmo. Si los chicos tienen que, por ejemplo, ¿qué día tienen reunión entre semana? Los jueves. Ay, no voy porque los hijos tienen tarea. Entonces no voy a la reunión a ser instruido. Pregunto algo. ¿Qué problema hay si usted llega a las 10 de la noche y empiezan a hacer tareas a esa hora y se acuestan a las 12? ¿Hay algún problema? ¿No será que van a ser más fuertes esos hijos y más sólidos? Ay, no, pobrecitos. Ay, no. Tienen que acostarse temprano. No, a las 9 tienen que estar en la cama. O sea que usted le está dando más valor a las cosas de la vida que van a quedarse acá. Y a las cosas eternas no. Hoy se lo decía a los pastores. Hernán y Leti, que estuvieron hace un año acá con ustedes, o 2 años, tienen 3 hijos. Y ellos en la escuela, aunque es una escuela del gobierno, hacen un sistema que le llaman Cambridge, que es un poquito más, tienen más tarea para hacer, y a veces tienen mucha tarea. Los miércoles hay reunión allá. Los chicos llegan a las 10 de la noche a la reunión. Y ese día generalmente no se acuestan antes de la 1 a las 2 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Pero ellos saben que el Señor es primero. Y si tienen que dormir menos, duermen menos. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros los padres estamos criando a nuestros hijos. No, el miércoles, perdón, que no vamos al culto porque los hijos tienen que hacer tareas, tienen que acostarse temprano y esto y aquello y lo otro. Y siempre el Señor
está en último lugar. Y la escuela está en primer lugar. Entonces, ¿sabes cuál es su Dios? La escuela. Perdóneme que se lo diga así. Y lo digo con enojo. Y con enojo de verdad. Y me duele en el corazón lo que estoy viendo. Yo ya estoy cansada de ver padres que le importa más la escuela de sus hijos que Dios. Si quiere hacerlo y sígalo, pero aténgase a las consecuencias. Y no le reclame al Señor después que sus hijos no aman al Señor. Pero sus hijos tienen que ser esforzados, se tienen que acostar a las 12 de la noche y los miércoles que se acuesten. No se van a morir. Pero van a aprender a ser esforzados, o sea que el Señor es siempre primero. Y es más importante que vaya a estudiar la palabra junto con mis hermanos que me quede en mi casa durmiendo a las 9 de la noche. Perdóneme que se lo diga. Basta con esto. O nos levantamos como otra generación y damos al Señor el lugar. Oigan, el Señor dejó en la gloria. Mire, un día una hermana me dijo allá en Miami, es que yo vivo 45 minutos de acá, me es muy difícil congregarme. Yo le dije, el Señor vino de un poquito más lejos que tú, porque vino del cielo a la tierra. Y no dijo, ay, no voy a ir porque queda muy lejos. O sea, el Señor, nosotros somos muy comodines, perdónenme que se lo diga. Capaz no sé si voy a terminar de hacer esto, no me interesa. Pero por algo el Señor está hablando lo que está hablando y se los tengo que decir. Somos muy comodines nosotros. Queremos los beneficios del Señor. Qué bueno, Señor, que me salvaste del pecado, del juicio eterno, de la condenación, del diablo. Me salvaste de todo. Señor, gracias porque mira, estuviste en la cruz, Señor. Te castigaron, te partieron en pedazos, te arrancaron todo. Señor, pero ese no fue el problema. El problema fue que en un momento el Padre te abandonó y cargó mi pecado y el pecado de todos desde acá hasta arriba. Te hizo pecado por mí. Jesucristo no solamente cargó el pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted nunca lo vivió eso, ni yo tampoco. El Padre lo abandonó, a mí el Padre no me abandonó nunca. Usted que conoce al Señor, ¿alguna vez lo abandonó Dios? ¿Y sabe qué hizo con Jesús? Lo abandonó el Padre, porque en ese momento estaba hecho pecado Jesús y el Padre no lo podía ver hasta que hizo la consumación. Y fue enterrado y resucitó y concluyó su obra. Y eso lo recibimos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Que no me pida el Señor nada porque es demasiado. Perdón, hermanos, acabemos con esto una vez por todas. El Señor me dio todo, mi vida es toda para Él. No retaciemos más. Dejémonos de jugar a sentarnos acá. Es muy bonito venir acá a escuchar y a sentarnos y a engordar. Pero ¿sabe una cosa? Nuestra vida tiene que estar, si somos de Cristo, mire, si usted no conoce al Señor, no se siente involucrado en esto, no está en esto involucrado. Pero al Señor, a los que somos de Él, no nos obligó a ser de Él, ¿sí o no? Nos entregamos voluntariamente. ¿A usted lo obligó el Señor a ser suyo? Usted un día lo entendió y se entregó a Él. Y el Señor ahora le dice, el que quiere, el que me sigue, ahora yo le voy a decir cómo son las cosas. Ya no nos pertenecemos, hermanos, somos del Señor. Entonces, una noche o un día o un momento que yo no se lo dé al Señor porque tengo otro interés, perdón. Creo que estamos muy equivocados. Entonces somos gente realmente que decimos una cosa, pero en realidad no pertenecemos al Señor. Si somos del Señor, miren, no vamos a retasear nada. Nuestra vida está en el Señor, para el Señor y no hay otra cosa. Eso no significa que no tenemos tiempo para estar con la familia, ni estar con los... No, yo no estoy hablando de eso. Usted lo entiende, yo sé que usted sabe lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo, no le demos valor por encima del Señor a cosas que se pasan. Siempre el Señor tiene que estar más que en primer lugar, ser el centro de todo. Porque no es que el Señor primero y después tal cosa. Mire, olvídese, ¿alguna vez le dijeron eso? Que primero Dios, que después la familia, que después no sé qué cosa. No es así. Dios está en el centro y todo gira alrededor de Él. Porque todo es de Él. Porque si ponemos en lugar, es como que, bueno, el Señor primero, pero después a ver cómo. Entonces, bueno, empiezo como a acomodar. No. Así no son las cosas. El Señor es el Señor. Y todo, si usted es del Señor. Si usted no es del Señor, no es para usted esto. Si usted es de Cristo, el Señor es el Señor.
Y toda nuestra vida gira alrededor de Él y para Él y por Él. Entonces ahí se acomoda todo. Mire, si nosotros somos del Señor y nuestra vida es de Él y hacemos lo que Él quiere, todo se acomoda. Todo se pone en su lugar. Y ahí sí vamos a ser felices de verdad y ahí van a estar todas las cosas como corresponden. Mire, los hijos van a estar bien, la familia va a estar bien, la economía va a estar bien, la salud va a estar bien, todo, la casa va a estar, todas las cosas van a estar bien. ¿Pero por qué? Porque el Señor es el Señor. Entonces, creo que se tiene que levantar de una vez por todas una generación que diga, sí, Señor, estoy de tu lado. Estoy para ti y no hay otra cosa. Tú eres todo en mi vida y, Señor, tú vienes pronto, no vamos a perder tiempo en invertirnos en nosotros mismos, sino para ti. Recíbalo con entendimiento y con la sabiduría del Señor. Recíbalo, tómelo en su espíritu y Dios le va a dar cada vez más entendimiento. Pero nosotros soñamos, en el buen sentido de la palabra, con que se levante una generación que no se le tenga que decir que ame al Señor y que obedezca, que lo haga. Si yo le tengo que decir a alguien que obedezca al Señor y que lo ame, ¿de qué estamos hablando? Si a usted el Señor lo salvó, usted tiene un agradecimiento y un amor tal que nadie le tiene que decir que lo ame, que lo obedezca. Le va a salir hasta por las orejas, le va a salir. Porque es así. Entonces creo que el Señor está hablando de manera especial y particular. Yo estoy asombrada porque todo esto que estoy hablando ahora no creo que nunca lo dije de esta manera, pero si lo estoy diciendo así es porque es necesario y lo recibimos. Y yo también lo recibo. Yo también estamos juntos recibiendo de parte del Señor. Entonces, seguimos. Somos formadores, o sea, formar quiere decir dar forma, moldear, labrar, barro, embutir. O sea, esa es parte de nuestra tarea. Cuando estamos formando niños, formando alumnos, formación en el sentido de hasta donde podemos hacer, porque lo interno, lo profundo lo puede hacer el Señor. Nadie puede formar adentro el espíritu, lo profundo. Quiero decir, cuando nos entregan a un niño hay que labrar, hay como si fueran barro los chicos. Entonces se enseña, se dice, se disciplina, se forma. A eso nos estamos refiriendo. Seguimos con lo próximo. Somos sembradores de semillas. Y un sembrador es alguien que siembra semillas. Usted con cada cosa que dice, que hace, ¿qué hace? Está depositando una semilla adentro. Una palabra siempre es una semilla. La palabra puede ser buena, una semilla buena. Los que están en el campo lo saben, ¿no es cierto? Mi papá que sembraba, yo sé que había semillas que daban fruto y otras semillas que se morían porque estaban feas, secas o podridas o lo que sea. No servían, no daban fruto. Pero entonces, toda semilla buena que plantamos en la vida de alguien va a dar un fruto bueno. Toda semilla negativa va a terminar dando un fruto malo. Entonces, esto nos lleva a decir, Señor, ¿cuánto cuidado tengo que tener lo que siembro en la vida de mis hijos? Miren, cuando llegan las vacaciones de los chicos, ¿saben qué hacen ciertas mamás? Se jalan los pelos. Ay, las vacaciones, ¿qué voy a hacer con estos chicos? Los tengo todo el día en la casa, me saltan y juegan y esto. Ay, ya quiero que llegue la escuela. ¿Por qué se están riendo algunas? No las quiero mirar. No las miro. No sufra, disfrútelos. Pase tiempo con ellos, se pasa tan rápido la vida. Siembre semillas, invierta semillas en esas vidas. Si un nene dice, mi mamá se pone nerviosa cuando llegan las vacaciones porque no me aguanta, usted le está sembrando una semilla de desprecio y de molestia. Y así se crían. Pero si los chicos saben, qué bueno, mi mamá está contenta porque vamos a pasar tiempo juntos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer acá y vamos a hacer allá, los chicos dicen, soy amado, me están sembrando buenas semillas. ¿Y cuánto más si tenemos que sembrar la palabra de vida del Señor? Y vamos a terminar con un pasaje que lo tengo dividido en dos partes. Estoy poniendo dos versiones diferentes. Vamos a leer la primera, que es el apóstol Pablo. Fíjense, Pablo no tenía ni esposa ni tenía hijos. Sin embargo, habló del matrimonio y de la familia más que nadie. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros no hablamos de experiencia personal, hablamos de principios de Dios. No hace falta estar casado
ni tener hijos para hablar del matrimonio y para hablar de los hijos. ¿Por qué? Porque hablamos de los principios espirituales. Y Pablo hablaba así. Y fíjense, cuando hablaba de sus hijos espirituales, los Gálatas, que andaban medios perdidos y haciendo cosas inconvenientes y apartándose de la gracia para caer otra vez en las formas de la ley. Fíjense cómo se refiere a ellos Pablo. Le dice, queridos hijos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Vamos a la otra versión, que me gusta mucho. Es otra versión de la Biblia del mismo pasaje. Dice, oh mis queridos hijos, siento como si fuera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán esos dolores de parto hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Qué raro un hombre sufriendo dolores de parto, ¿no es cierto? Porque las que sufren dolores de parto son las mujeres, no los hombres. Pero este hombre amaba tanto a la iglesia del Señor, a los hijos del Señor, que cuando los vio apartarse del Señor y del evangelio que Él les había predicado, ¿qué decía Pablo? Primero, ustedes son mis hijos espirituales, yo los engendré en Cristo, yo los di a luz y ustedes se están apartando de todo lo que les enseñé y están volviendo otra vez a los rudimentos de la ley. Pero les dice, hijos, yo tengo dolores adentro mío espiritualmente como si estuviera pariendo, como si estuviera en esos tiempos antes de dar a luz, esas horas previas. Pero les dice algo importante. Y yo quiero dejarles, o les queremos con mi esposo dejar esto, y con los pastores también. No sufra por lo que van a estudiar sus hijos. Deje, eso el Señor se los va a marcar. ¿Sabe por qué tiene que sufrir usted dolores de parto? Para que Cristo sea formado en la vida de sus hijos. Clame al Señor, ore al Señor, comparta del Señor con sus hijos. La meta nuestra en formación tiene que ser que Cristo sea formado en cada uno de nuestros hijos, que Cristo sea formado en la vida de nuestros alumnos, que Cristo sea formado en la vida de nuestros nietos. Esa es nuestra meta por encima de todo. Sufrimos a veces porque no tenemos dinero para mandarlos a la universidad, pero no sufrimos porque Cristo se ha formado en la vida de ellos. Tiene que llegar el momento donde suframos menos por las añadiduras que Dios nos va a dar, porque ya están prometidas para sus hijos, y empezar a decirle, Señor, si el apóstol Pablo sufrió por esos hijos que no eran ni aún propios de la vientre de su esposa, sino que eran hijos espirituales, estos dolores, ¿cuánto me tocaría a mí entonces, Señor? Yo voy a clamar y orar y buscar tu rostro hasta que yo vea que tú estás formado adentro de la vida de mis hijos. Si eso se logra, ya la hice. Ya la hice, ya cumplimos con nuestro propósito de vida. Lo demás se va a ordenar. Los hijos, si aman al Señor, van a saber qué estudiar, van a esperar con quién casarse, van a trabajar y les va a ir bien. Todas las cosas se van a acomodar. ¿Por qué? Porque Cristo fue formado en ellos y el Señor se encarga de poner la añadidura en la vida en el lugar que corresponde. La meta nuestra es que Cristo se forme por completo en la vida de aquellos que tenemos o que estamos instruyendo y sembrando en ellos. ¿Decimos amén? Damos gracias al Señor. Acá ya terminamos. Pero creo que el Señor habló cosas muy puntuales y creo que el Señor dice, ya, despertemos y entendamos lo que Dios está hablando y pongámonos las pilas. Porque el Señor merece que toda nuestra vida esté dedicada a Él y que Él sea el centro de todo. Ustedes cantan esa canción que dice, tú eres el centro, ¿no? Es lindo cuando la cantamos los domingos, pero no son palabras. Tiene que ser nuestra realidad de vida acá adentro, acá adentro. Mira, si usted analiza, deja que el Espíritu Santo lo analice, a ver qué hay acá adentro mío. ¿Por qué me preocupa? ¿Qué me ocupa? ¿En qué pienso yo siempre? ¿Qué late adentro mío? Y usted ve que siempre es el Señor y las cosas del Señor, está bien encaminado. Si está distraído en otras cosas, vuelva al camino y ponga las cosas en el lugar correcto. Y el Señor se va a encargar de todo, de cada cosa de hoy y del futuro. Pero mientras tanto, Él es exaltado
Él es honrado, contamos sus maravillas y no se rompe la cadena, porque la generación que nos sigue amando al Señor y sigue buscando al Señor y no se rompe, y no se rompe, y se sigue, y se sigue, y se sigue hasta que venga el Señor. Y el Señor viene pronto. Así que nuestra vida es para Él y por Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos en esta noche. Te alabamos y te glorificamos por la oportunidad tan hermosa que nos has dado. Nos sentimos, Señor, como si tú estuvieras acá sentado y nosotros alrededor tuyo escuchando lo que nos estás diciendo. Porque nos has hablado, has abierto tu corazón, Señor, para decirnos muchas cosas. Parecería hasta que nos regañaste, pero no nos regañaste. No es regaño, es corrección. Y la corrección viene de tu amor, Señor. La corrección siempre, como lo dice tu palabra, al que amas disciplinas. Y hoy, Señor, es como que si nos bajaste el pantalón y nos diste con la varita en las pompis. Lo necesitábamos, Señor. Necesitamos poner en orden todas las cosas como buenos hijos tuyos, Señor, y ponerte a ti en el centro de nuestra vida y que no haya otra cosa más importante que tú mismo, Señor. Por eso, Señor, sabemos que hay hermanos que están aquí que se están arrepintiendo delante tuyo, Señor, y que están tomando decisiones. Padre, declaramos que esas decisiones permanecerán en sus vidas, Señor, que serán firmes, que no serán la emoción de una noche, porque acá no estamos para emocionarnos, acá estamos para vivir para ti, Señor, para vivir por ti y para honrarte y obedecerte como tú te mereces. Padre, oramos por cada padre aquí, para que tome su lugar de varón, de cabeza del hogar, y guíe a su esposa y a sus hijos hacia ti, Señor. Oramos por cada mujer, por cada mamá, para que tú la hagas sabia, entendida, Señor, y que ella junto con el esposo pueda invertir su vida en esos hijos, pero formarlos para ti, Señor. Oramos por cada hijo, por cada joven, por cada muchacho que está tomando decisiones, muchacha que está tomando decisiones, por cada niño, Señor, para que desde pequeñitos el amor a ti sea lo primero y principal y lo único en sus vidas, Señor. Que se levante una generación de muchachitos y muchachitas que te amen a ti por encima de todas las cosas. Señor, queremos esto que tenía Pablo, queremos sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros alumnos, en los miembros de la congregación, Señor, aquí. Porque, Señor, esa es la meta, no hay otra cosa más para nosotros, Señor. Sufrimos por tantas cosas que no tienen importancia, Padre, pero no sufrimos por lo que tiene valor para ti, que es la vida eterna en cada uno de los hijos, en cada uno de los nietos, Señor. Nos levantamos como una generación de gente mayor, pero que le lleva la vida de Cristo. Yo le quiero decir algo en el nombre del Señor. Papá, mamá, abuelo, abuela, tome ese tiempo con los hijos, con los nietos, para preguntarles, hijo, ¿ya te entregaste al Señor? ¿Ya conoces al Señor? Y tome ese tiempo para llevarlo a los pies de Cristo. Enséñele lo que es el arrepentimiento, enséñele lo que es la salvación. Esa es su función en el hogar, llevar a los hijos al Señor. No confíe que porque los trae acá a congregarse ya son salvos. Tome tiempo para hablar con cada uno de ellos y llevarlos a los pies del Señor. Esa es la mejor cosa que puede hacer en la vida. Oh Señor, danos entendimiento de lo que significan estas cosas. Danos entendimiento, Señor. Y oramos también, no sé si hay personas que no te conocen, Señor, pero si acá hay alguien que todavía no se entregó a ti, te decimos, todos los que estamos aquí, oramos por ti en este momento, para que entiendas que Jesucristo dio la vida por ti. Él vino a salvarte de tu independencia y de tu pecado. Y quiere que en esta noche tú te entregues a Él, le rindas tu vida a Él, te arrepientas de haberte apartado de Él y entregues todo tu corazón al Señor, tu vida entera, porque Él la dio por ti. Quiero que nos quedemos con la cabeza agachada, todos los que estamos aquí, y si hay una persona que estás tomando la decisión porque nunca la tomó antes, si usted ya es del Señor, gloria al Señor, alabamos al Señor por esto.
Pero si algún niño, algún joven, alguna persona mayor vino a estar con nosotros y no conoce del Señor y quiere entregarse a Él, yo le pido que levante sus ojos, me pueda mirar y decirme a través de eso: yo hoy me quiero entregar al Señor. Nunca lo hice antes, hoy por primera vez quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Puede hacer esto? Que usted me mira a los ojos y me dice esto, yo entenderé que usted está entregando su vida al Señor. Si todos somos del Señor aquí, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero quizás alguno de ustedes dice: yo hoy por primera vez estoy rindiendo mi vida al Señor. ¿Tú ya lo habías hecho antes? Bien. Bien. ¿Usted ya conoce al Señor o lo está haciendo ahora? Ahora, gloria a Dios. Qué bueno. Un varón, qué hermoso, cuando hombres, en todo el sentido de la palabra, entregan su vida al Señor. Gracias por esto. ¿Alguien más está entregando por primera vez su vida al Señor? Quizás usted es un joven, tú ya te entregaste, hoy lo estás haciendo. Ya. Bien, por eso le estoy pidiendo que se queden con la cabeza baja y solo los que se están entregando al Señor me puedan ver. Bien. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos al Señor y gracias por este varón que se entregó al Señor. Pero sí le queremos decir que estamos en este momento bajo la mano y la presencia del Señor. Su Espíritu está aquí moviéndose en medio nuestro, haciendo cosas, y permita que el Señor lo haga. Yo sé que el Señor está haciendo algo en muchos de ustedes, en los que se están dejando. Yo voy a dar tiempo en silencio, en tranquilidad, para que usted ore al Señor y le diga lo que le quiera decir. Pero deje que el Señor haga la obra que Él quiere hacer en su corazón en este momento. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu que está obrando en nuestros espíritus. Y, Señor, seguramente hay muchos que están tomando decisiones firmes en este momento y que tú les estás hablando en forma personal y particular. Y solamente te decimos gracias por esto, porque tú no te cansas de hablarnos, tú no te cansas de traernos de vuelta al camino y ponernos donde tenemos que estar. Y, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor, y ponernos en el canal tuyo, Señor, y entender lo que nos estás hablando y dar las vueltas que hay que dar. Señor, si hay que cambiar todo, pues, Señor, gloria a tu nombre, cambiaremos todo, pero nos pondremos de tu lado, Señor, y así nos levantaremos como una nueva generación para ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento de paz, de quietud, pero de profundo entendimiento de que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor.